ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿Qué pasaría si atravesáramos la Tierra de parte a parte? Hola a todos, bienvenidos una vez más a Materia Oscura, vuestro rincón para la ciencia aquí en ABC. Soy José Manuel Nieves y hoy quiero que hagamos, pues como muchas veces, un viaje, pero no uno de esos viajes espaciales a los que os tengo acostumbrados, sino uno para el que tendremos que mirar hacia abajo, justo debajo de nuestros pies. Seguramente os ha pasado, nunca de niños mientras jugabais en la playa y hacíais el típico hoyo con el cubo y la pala, nunca os entró la curiosidad de seguir cavando y cavando hasta aparecer en las antípodas, al otro extremo de la Tierra. Es una fantasía infantil, ¿no? Pues es una idea que no solamente es de niños, sino que ha alimentado la imaginación de escritores, pues desde Julio Verne, con su Viaje al centro de la Tierra, a un montón de literatura fantástica más moderna, pero que además sigue siendo también uno de los mayores desafíos tecnológicos y científicos que tiene por delante la humanidad. Porque aunque parezca increíble, conocemos mejor la superficie de Marte o la composición de las lunas de Júpiter de lo que hay tan solo a unos pocos kilómetros de profundidad bajo la suela de nuestros zapatos. ¿Y quién lo ha intentado hasta ahora? A ver, no hasta el centro de la Tierra, pero sí se ha intentado hacer pozos, agujeros cada vez más profundos, hasta el límite de la tecnología. Es que hubo un día, en medio de la Guerra Fría, en que las superpotencias empezaron a mirar hacia abajo, empezaron a querer perforar lo más profundo posible en la corteza terrestre. Incluso la idea era llegar al manto. Sabéis que la corteza es solamente la parte fina, una parte fina sólida, de unos pocos kilómetros, y luego está el manto. Y es que los científicos estaban convencidos de que además de que iban a encontrar un montón de recursos, iban a poder acceder a una información de las rocas extraídas de esos pozos tan profundos, más importantes incluso que cualquier muestra traída de la Luna, ¿no? El primero que se lanzó a esa carrera por hacer hoyos profundos, pues fue Estados Unidos, y lo hizo a la década de los 50 con un proyecto que se llamaba Proyecto Moholy. Moholy porque es un diminutivo de la continuidad de Mohorovic, que es un pequeño estrato que separa la corteza del manto. Por eso llegar hasta ese límite era el objetivo de este proyecto americano, ¿no? Claro, la misión era precisamente esa, perforar un agujero en el lecho marino, frente a la costa de Baja California lo hicieron, y llegar hasta el manto. ¿Qué pasó? Pues que no fue posible, porque entre otras cosas todavía no se habían inventado esos barcos de perforación que tenemos hoy y que son capaces de permanecer en su posición justo sobre el pozo, pase lo que pase en la superficie, en medio de una tormenta si es necesario, ¿no? Hoy sí lo tenemos, pero sin eso pues no fue posible. Sin embargo, esa fue la principal razón, esa y que vieron que el proyecto Moholy era muy lento y carísimo, sobre todo por la poca cantidad de mineral que estaban consiguiendo extraer, ¿no? Así que justo 2 años antes del primer viaje a la Luna, el Congreso estadounidense canceló la financiación de ese proyecto y se acabó. ¿Quién recogió el testigo en plena Guerra Fría? Evidentemente la Unión Soviética. Y empezaron a comenzar en el Círculo Polar Ártico en 1970. ¿Dónde lo hicieron? Pues en la actual península de Kola. Y ahí llegaron a cavar el que todavía hoy es el agujero más profundo hecho nunca por la humanidad, 12.262 metros. Los lugareños lo bautizaron como la entrada al infierno, porque decían que desde el borde del agujero se podían escuchar los gritos que venían del fondo y que eran las almas torturadas que estaban en el infierno. Imaginaros, ¿no? Tardaron casi 2 décadas los rusos en llegar a esta profundidad de 12.262 metros. Pero claro, quedaba muchísimo todavía por hacer, porque la broca, a esos 12.000 y pico de metros, solo había recorrido la tercera parte del camino necesario para llegar hasta el Mojo, hasta la discontinuidad de Mohorovic. El problema fue que, claro, mientras tanto la Unión Soviética colapsó y se acabó el dinero para financiar el proyecto. Así que el pozo se cerró en el 92. Y hoy, ¿qué es lo que hay? Pues está el antiguo edificio en ruinas
y el agujero, lo que es el hoyo, está cubierto por una tapa de metal que está toda oxidada, asegurada por un anillo de pernos que todavía están más oxidados, ¿no? Bueno, se ha convertido en una atracción turística. En esa década, en los años 90, otros países, entre ellos, por ejemplo, Alemania, ¿no? Los alemanes perforaron en Baviera hoyos de hasta 9 kilómetros y después muchos otros países, todos ellos buscando más petróleo, más gas, es decir, buscando un beneficio económico. Pero ahora, y desde 2023, con lo cual ya estamos en los tiempos de hoy, las noticias de las mayores perforaciones nos llegan, como no, desde China. Y es que el gigante asiático empezó en 2023 a perforar un colosal agujero de 11.000 metros de profundidad, 11 kilómetros de herida de la corteza terrestre en la región de Xinjiang, para intentar alcanzar rocas de hace unos 145 millones de años del Cretácico. Desde luego una proeza de ingeniería, pero estaba, por supuesto, muy lejos de la idea de atravesar el planeta de parte a parte. ¿Pero sería posible atravesarlo, al menos teóricamente? A ver, para que os hagáis una idea de la escala de lo que estamos hablando. Esos 11.000 metros de los chinos, o esos 12.262 del famoso Pozo de Kola en Rusia, que es el récord, como os he dicho, apenas serían un rasguño en la superficie. Porque si comparamos la Tierra con una manzana, pues ni siquiera habríamos terminado de atravesar la piel para llegar a la pulpa. Y es que el radio de nuestro planeta es ni más ni menos que de 6.370 kilómetros. Es decir, esos 6.370 kilómetros se dividen en más de 3.000 de núcleo, otros casi 3.000 de manto y apenas unas decenas de kilómetros de corteza, que es donde estamos nosotros. Así que estamos hablando de que nos queda más del 99% del camino a recorrer. Sin embargo, eso no quiere decir que los cálculos no estén hechos. Vamos a ignorar eso y vamos a jugar a que estamos muchísimo más avanzados de lo que realmente estamos, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos los medios, que el dinero no es problema y que hemos decidido construir ese túnel transterrestre que atraviese el planeta de una parte a la otra. ¿Con qué nos encontraríamos? ¿Qué fuerzas de la naturaleza nos encontraríamos en ese viaje, ¿no? Lo primero sería la misma roca. Fijaros, en el Pozo de Kola, de los soviéticos, los científicos se llevaron una sorpresa enorme. Y es que esperaban encontrar granito y luego una capa de basalto. Pero en vez de eso lo que hallaron fue granito metamórfico hasta el final. Y agua, mucha más agua de la que las teorías predecían a esas profundidades. Lo cual demuestra que la corteza terrestre es mucho más compleja, mucho más dinámica de lo que nos dicen los libros de texto. Y Kola tuvo que detenerse, aparte de por el problema presupuestario que os he dicho, porque el calor a esa profundidad de 12.262 metros era insoportable. Llegaba a los 180 grados y a esa temperatura el lodo, a través del cual se perforaba, lleno de agua, hierve y la roca empieza a comportarse más como un plástico, como una goma, que como algo realmente sólido. ¿Y qué pasaría todavía a más profundidad? Como os digo, eso, lo que hicieron los rusos, los soviéticos, sería solo el principio. Pero imaginar que seguimos bajando. La presión, entonces, se convertiría en nuestro peor enemigo. Lo calculó un geofísico de la Universidad de California, se llama Doug Wilson, y lo explica de forma muy gráfica, y es que cada 3 metros que bajáramos, la presión aumentaría 1 atmósfera. Echad las cuentas. En el centro de la Tierra, la presión que deberíamos soportar es de millones de atmósferas. Para que me entendáis, es como tener el peso de miles de portaaviones concentrado sobre la punta de un solo dedo. A ver, a esas presiones el aire deja de ser un gas, se convierte en un superfluido. Y si intentáis saltar por ese agujero, no caeríais por el aire, os disolveríais en una especie de sopa atómica antes de llegar ni siquiera a la mitad del camino. Pero supongamos que estamos tan avanzados que tenemos un viaje indestructible y que además la tuneladora es a prueba de bombas y que podemos atravesar todo lo que se ponga por delante. Bien, atravesamos la corteza, que debajo del océano es más fina, tiene unos 7 kilómetros, pero bajo los continentes puede tener 30, 40, incluso más de 70, 80 kilómetros de grosor. Pero lo atravesamos y entramos en el manto. ¿Y aquí con qué nos encontramos? Pues con un calor infernal, de miles de grados. Y después está el núcleo. Primero el núcleo externo, que es líquido, hierro y níquel líquidos, un océano de metal fundido a 5.000 grados que se mueve constantemente,
y genera el campo magnético que de paso nos protege de la radiación del Sol. Claro, perforar ahí sería como intentar hacer un agujero en un vaso de agua. Es decir, ¿cómo perforas ahí? Y finalmente estaríamos en el núcleo interno, que es una bola sólida de hierro, pues igual de grande que el planeta Mercurio, para que os hagáis una idea, tan caliente como la superficie del Sol, pero sólida por la presión inimaginable que tiene que soportar. Y si a pesar de todo eso conseguimos llegar justo al centro exacto del planeta, en el centro de esa bola ardiente de hierro y níquel, pues entonces nos encontraríamos con algo asombroso, la ingravidez. En ese punto, toda la masa de la Tierra tiraría de nosotros con la misma fuerza en todas las direcciones. Así que estaríamos flotando en el corazón del mundo. Pero cuidado, en cuanto os movierais 1 milímetro hacia cualquier lado, la gravedad empezaría a tirar de nuevo. Entonces, ¿todo terminaría en el centro de la Tierra? No necesariamente. Aunque aquí es donde entra en juego la física, una física realmente fascinante. Porque si además de hacer ese agujero de parte a parte, que es lo que hemos visto, consiguiéramos mantenerlo vacío de aire para evitar la fricción y para evitar esa presión gigantesca que os comentaba, y después saltamos dentro, entonces quizá podríamos tener una posibilidad. Desde luego, si lo conseguís, si alguien no, sería el viaje de nuestra vida, ¿no? Empezaríais a caer acelerando a cada segundo más y más. Cruzaríais la corteza, el manto, cada vez más rápido, a velocidades de vértigo. Y al pasar por el centro de la Tierra, ya iríais en unos 29.000 kilómetros por hora. Y gracias a la inercia de esa velocidad, no os pararíais, como os contaba antes. Aunque eso sí, a partir de ahí, la gravedad empezaría a tirar de vosotros hacia atrás. Es decir, empezaríais a ralentizaros. Iríais frenando vuestro avance a medida que subís hacia la superficie opuesta por la que habíais entrado. Si no hubiera rozamiento, si todo fuera perfecto, saldríais por el otro lado exactamente 42 minutos después de haber saltado. Y asomaríais la cabeza al otro extremo del agujero con velocidad cero. Justo a tiempo para agarrarse al borde antes de volver a caer hacia abajo. Si no lo hacéis, si no os agarráis y preferís seguir viajando, volveríais a caer otra vez, volveríais a atravesar el planeta en sentido contrario y sería una especie de movimiento eterno de vaivén. Y si no os agarráis nunca al llegar arriba, os convertiríais en una especie de péndulo humano atravesando las entrañas de la Tierra cada 42 minutos una y otra vez. Esto es pura ciencia ficción, porque la realidad es mucho más tozuda y mucho menos bonita, ¿no? Es que los retos técnicos para hacer algo así son, por lo menos hoy por hoy, y yo creo que durante muchísimo tiempo, absolutamente insuperables. No existe material capaz de no fundirse o de no aplastarse a esas profundidades. Y además está el problema mismo de la rotación de la Tierra, el efecto Coriolis, ya sabéis. Si saltarais en un agujero que fuera de polo a polo, perfectamente equilibrado, pues a lo mejor habría alguna oportunidad. Pero si lo hacéis en cualquier otro punto, la rotación misma del planeta os haría chocar contra las paredes del túnel a velocidades mortales de necesidad, muchísimo antes de llegar al núcleo. ¿Y para qué sirven entonces los agujeros cada vez más hondos que hace todo el mundo? Sirven para hacer ciencia pura. Porque a cada metro más que ganamos, cada metro más que conseguimos bajar, es una nueva página en el libro de la historia de la Tierra. Es verdad, buscamos recursos, es verdad, pero también buscamos entender cómo funcionan los terremotos, cómo se mueven las placas tectónicas, cómo se formó el planeta en el que vivimos. Y es que a veces los mayores misterios no están en el universo perdidos en la lejanía, sino debajo justo de nosotros, esperando a que tengamos la valentía, la audacia, la tecnología de ir a buscarlos. Cavar un agujero que atraviese la Tierra es, por ahora y durante mucho tiempo, un sueño imposible, una fantasía de ciencia ficción. Pero es justo en sueños como este donde nacen las ideas que se convierten en los descubrimientos científicos del mañana, los que van a cambiar el mundo. Así que, si os parece bien, seguiremos muy atentos a lo que nos cuentan esos pozos profundos, cada vez un poquito más profundos, esas heridas que somos capaces de hacer en la roca, en la piel de nuestro planeta, y que nos cuentan historias y secretos de hace muchos millones de años. Porque al final, como sabéis, conocer la Tierra es conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Soy José Manuel Nieves y esta ha sido, una semana más, Materia Oscura. Nos escuchamos dentro de 7 días, aquí, en ABC,
para seguir explorando los límites de lo que sabemos y, sobre todo, de lo que todavía nos queda por descubrir. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.